¿sale? Porque ahorita no tiene caso que revise una práctica porque la de ayer sale de lo que son ya las prácticas formales, como esta. La otra también fue formal, pero no hubo cálculos, es a lo que me refiero. Sí, entonces ahorita no la voy a revisar. En esa práctica, pues ahora sí que, pues salen muy altos y sale bien. Pero ya esta práctica, aquí ya empieza lo bueno en cuanto a la parte matemática. Entonces, dentro de 8 días que nos veamos, que ya ya estén las prácticas todas, porque tienen hasta un día antes para subirla, voy a abrir un reporte para que vean cómo la veo yo y cómo voy calificando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a apurarnos porque esta práctica es un poquito pesada en todo, en conceptos, en cálculos y vamos a intentar hacer, aunque sea una actividad, pero vamos a intentar acabarla todos, completita, ¿sí? Para que el otro método es exactamente igual a cómo se hace uno de ellos, nada más cambian. De hecho, nada más cambia, creo que, bueno, no me acuerdo ahorita, porque estaba yo revisando los datos, este, pero es lo mismo, ¿no? Se tienen que aprender el método. Entonces, puede haber diferentes variables para obtener la relación carga-masa, pero el método es exactamente el mismo, ¿sale? Que eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, el método. Si no nos da tiempo de terminar todo, pues no hay problema, porque ya entendieron, ya comprendieron el método. Que no se lo aprendieron bien, no se preocupen porque ya se dieron cuenta que están las diapositivas de PowerPoint, tanto en la versión este, a distancia como la presencial, que a mí me gusta un poquitito más la presencial porque explica mejor el método, pero ahorita vamos a checar cómo, si hubo algún cambio en la información, ¿no? Bueno, mira, ya son 30 personas, ya nada más falta un solo alumno. Bueno, sí quedó claro, compañeros, sí quedó claro la forma de cómo deben de identificar cuando ustedes tienen algún asunto que tratar por el Gmail, incluso también por Classroom, nos podemos comunicar por Classroom, pero lo mismo, tienen que escribir en el asunto de qué se trata para que yo lo identifique rápidamente entre tantísimo mensaje que llega. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, profesora. Gracias, compañero. Ok. Si hay alguna duda, pues levantan su mano si hay alguna duda. Bueno, ya vamos a apurarnos. Miren, la mecánica que vamos a hacer ahorita es que vayan, por favor, necesito que saquen, acuérdense que es importantísimo que saquen sus apuntes de teoría, sus apuntes de laboratorio, de química, y si traen ahí algún libro que hable del tema, está excelente. Entonces, necesito lo siguiente, para poder avanzar en esta clase, porque si no, no nos va a dar tiempo de ver todo el método. Si quiero ver, aunque sea resolver uno de ellos de la actividad 5, necesito que saquen su cuestionario previo. Voy a ir contestando, no voy a decir, la clase pasada, ¿se acuerdan que dijimos? A ver, la pregunta 1, estoy, ¿y qué es, no? No nos va a dar tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es que conforme yo vaya explicando la práctica, se van a ir explicando algunos conceptos del cuestionario previo para ir al mismo tiempo contestando el cuestionario previo y contestando la práctica, haciendo ya el reporte, ¿sí? Entonces, para que estén ahí, de alguna forma, se organicen con su material. Entonces, en algunas prácticas el tiempo sí nos permite ir viendo cada una de las respuestas y luego pasamos a la práctica, a los simuladores. Pero ahorita es muy extenso, entonces vamos a ir simultáneamente. Si nos hizo falta contestar algo, necesito que vayan palomeando lo que ya se está viendo del cuestionario, para que al final, si hizo falta contestar alguna pregunta, me lo indiquen y esa ya la contestamos, pero ya sería una o dos y todas las demás van a quedar resueltas con el mismo desarrollo de la práctica. ¿Sale? Entonces, espero que haya quedado claro. Miren, vamos a hacer esta mecánica. Si quedó claro, ya. Pero si hay alguna duda, levantan la mano. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda, compañeros? Si no hay manos levantadas, quiere decir que quedó claro. Eso espero. Bueno, vamos a comenzar y vamos a compartir pantalla. También necesitan tener su calculadora,
este, o el Excel, si es que no tienen la calculadora a la mano. Y fíjense, sí hay brigada 6, ¿verdad? Creo que sí, sí hay brigada 6. Son los chicos. Miren, es que quiero que vean esto. No, esto no. ¿O sí? No, esta no. A ver, déjenme. Es esta. Entonces, miren, somos el grupo 39. Aquí está mi nombre. Es la práctica número 2, la práctica 9 y la práctica 10. Entonces, a la práctica número 2 le toca a la brigada 6, la práctica 9 a la brigada 5 y la 10 a la brigada 1. Entonces tenemos, incluso en esta última columna, nos están indicando las fechas que yo tengo para enviarla al comité de gestión de calidad, ISO 9000. Entonces yo tengo hasta el 1 de octubre. Entonces los compañeros de la brigada número 6, necesito que sean, chistoso, aquí está la brigada 5. Bueno, entonces, no, sí. Como los chicos de la brigada 6 son de sistemas químicos, necesito que también la brigada número 4, yo creo que voy a enviar las dos, de la brigada 6 y de la brigada 4, no de la brigada 5 porque ya tiene una actividad. Entonces, chicos de la brigada 6 y 4, tal vez envíe la práctica de ambas brigadas, porque porque aunque son del grupo 39 ambos, pero unos son de química y otros de sistemas químicos. Entonces, aquí tengo duda porque la brigada 6 es de sistemas químicos. Entonces, como tengo duda, voy a enviar los reportes de la brigada 6 y de la brigada 4. ¿Sale? Entonces, esmérense así que muchito, ¿no? Para que salga bien la práctica. Bien. Entonces, vámonos aquí. Miren, quiero mostrarles. Aquí está. ¿Ya se dieron cuenta? Esto es todos los correos y es solamente una parte. Aquí ya por eso es que tengo con Valentina, porque me dice duda de práctica, pero no me dice de quién, ni de qué. Tengo que buscarla en todos los grupos y de qué brigada es, porque tiene una duda. Aquí está diciendo que este compañero envió con retraso la práctica 1. Entonces, fíjense, esto es cada vez que ustedes suben algo, aquí dice, Roberto ha añadido un comentario privado a práctica 1, pero a veces entro, ahorita no voy a entrar porque pues, no, se tienen que respetar los datos, pero a veces nada más es uno de que ya envió el trabajo. Entonces, se vuelve una locura con estos, para que vean cómo está el asunto. Bueno, esto ya lo vimos, esto. Bueno, voy a ir quitando. La práctica del día de hoy, estamos a 17 de septiembre, es el experimento de Thomson. ¿Sí? Aquí arriba dice Laboratorio de Química, experimento de Thomson. De acuerdo. Entonces voy a quitar esto, para que no me quite tanto espacio. También vamos a quitar esto. Esto ya lo voy a quitar. Ya estamos en la práctica. Bueno, entonces, ahorita quito quiero quitar todo y a lo mejor quito hasta lo de. Voy a quitar estas pestañas. Mientras no quite la de Meet, ¿no? Bueno, la práctica del día de hoy es práctica número 2, es el experimento de Thomson. El experimento de Thomson tiene una característica muy importante. En la época de Thomson, estaba muy de boga las cuestiones eléctricas. Si los experimentos como los hizo Thomson, Thomson tomó lo que había en su época. Entonces, acuérdense que todo investigador pues empieza con lo que hay en el momento y de ahí cada investigador, de acuerdo pues a su rama, a su experiencia, pues va modificando el experimento. Eso fue lo que pasó. Entonces, estaba muy, 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 muy en boga trabajar con las cuestiones eléctricas. El asunto es en las pilas, no sé si han
han escuchado o les tocó ver, no sé si a ustedes les ha tocado ver en el laboratorio de biología el experimento de las ranas, donde mueven este, una rana, ancas de rana, con impulsos eléctricos, las ancas se pueden mover. Entonces, y no, resultaron en esa época las pilas y se dieron cuenta que pues el cuerpo humano reacciona a los estímulos eléctricos, no es que esté vivo, pero como quedan los nervios y todo, las conexiones eléctricas, pues son reflejos que se tienen. Y por ejemplo, pues se dieron cuenta el corazón, si se detiene, pues un impulso eléctrico, pero bajo ciertas condiciones, los rescatistas o los médicos le dan al corazón un impulso eléctrico para que reviva, etcétera, ¿no? Son cuestiones muy, muy, muy interesantes. En esa época también había muchos grandes investigadores y uno de los investigadores fue el papá de Mary Shelley. ¿Alguien sabe quién es ella? ¿Nadie conoce a Mary? No. No, ok. Bueno, ella hizo un libro muy, muy interesante observando los experimentos. Ahorita no recuerdo bien la historia, no sé si era hija de un investigador. Ándale, Avi, te felicito. Sí, así es, la autora de Frankenstein. Fíjense, ella no era investigadora, me parece. ¿No sabes, David, si era su papá el investigador? Ahorita no lo recuerdo. No, disculpe. Sí, fíjate que ahorita eh, no estoy muy segura porque, bueno, ahorita no recuerdo, ya a estas horas de la madrugada menos, ¿no? Estoy bien desvelada. Este, entonces, fíjense el ingenio que tienen y el libro todavía se sigue vendiendo y haciendo películas y etcétera. Entonces, ustedes pueden vivir con ingenio, o sea, a mí se me hace, esa historia me gusta mucho. Entonces ella vio los experimentos, era una mujer muy inteligente y es escritora. Tuvo doble desafío en su época. Ser mujer, no querían publicar su libro porque era mujer, pero además un libro basado en investigación del momento que ella se basó y no estaban seguros. Entonces ella hizo el libro de Frankenstein. Entonces, a mí eso es algo que me impacta. Y entonces, y luego no querían ponerle el nombre de ella. Bueno, un relajo, ¿no? Ahí les invito a que chequen. Hasta pueden ver la película, ¿no? Está muy interesante. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar es que todo eso es lo que tenían en el momento. Entonces, ustedes chequen. Y ahorita van a ver, pues, el desarrollo que ha tenido, ¿no? En pocos años. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque acuérdense, una de las preguntas dice que cuál era el tubo de Crookes y Thomson lo modificó realmente el tubo de Crookes. Él utilizó como un tubo de Crookes modificado, ¿no? Por así decirlo. Bueno, el alumno conocerá el principio en que funciona el aparato para determinar la relación entre la carga masa de los rayos catódicos mediante uso del simulador. Van a determinar el valor de la relación carga-masa de los rayos catódicos empleando dos metodologías, una con potencial de aceleración constante y otra con campo magnético constante. Y va a determinar el error experimental de la relación carga-masa de los rayos catódicos. Entonces, vamos a conocer nomás lo que es el principio de funcionamiento. Es para todos los, los tubos, ¿no? Y de rayos catódicos. Obviamente, obtener la relación carga-masa y el valor que nosotros obtengamos lo vamos a comparar con el que ya se tiene reportado como verdadero, ¿sí? Y se acuerdan la clase pasada que vimos dos métodos y que uno de ellos va a tener un error más grande que otro. Entonces, eso sería una buena conclusión. Ustedes de los dos métodos van a obtener errores diferentes. Entonces, siempre va a haber error. Aunque estemos utilizando ahorita un simulador, pero en toda medición siempre, siempre, siempre va a haber un error, siempre. Entonces, a lo mejor es mínimo, pero entre dos métodos siempre va a haber uno va a estar un poquito mejor que el otro. Hay que saber explicar. Aquí lo que yo voy a evaluar en las conclusiones es cómo analizaron y si lograron determinar por qué hay un error más grande en uno que en otro. Eso es lo que se trata la conclusión. Ah, otra cosa. Vamos a suponer que ustedes sacaron, no se deben de cucharear absolutamente nada, compañeros, nada.
Hagan de cuenta que ustedes, con los datos, vamos a suponer que el primer método, bueno, un método, el que sea, vamos a suponer que sale re bonito porque lo hicimos entre todos y le echamos un montón y etcétera, etcétera. Y el otro, que es muy probable que no nos dé tiempo, ustedes sacan una cosa espantosísima, ¿sí? Y que ustedes quieran modificar datos y cálculos y demás, forzarlos a que tengamos un error muy bajo. El error en laboratorio, allá noten compañeros, se considera un error bueno máximo es hasta el 5%. Ya arriba del 5% se considera que el experimento estuvo mal o hay que volverlo a hacer o que los datos no son confiables, etcétera. Entonces, vamos a suponer que ustedes quieren modificar ese 5% y que digan, no, ¿saben qué? Nos salió del 36%. Es muy alto, vamos a bajarle, o sea, vamos a moverle. No. Aquí lo interesante, compañeros, a mí lo que me gusta del laboratorio, y más que ustedes están en la parte formativa, es que se aprenda de los errores, porque muchas veces cuando ustedes no se equivocan, y sobre todo cuando no se equivocan en la universidad y se llegan a equivocar en el trabajo, muchos se frustran. O sea, es horrible. Entonces, lo bueno de cometer los errores ahorita, que no es antes de examen, lo que sea, bueno, hasta puede ser en un examen, ¿eh? Hay que ver lo bueno de lo malo. O sea, si ustedes se equivocan mucho, pero logran resolver la situación, identificar qué fue lo que ustedes sacaron, por qué se estuvo mal, ese alumno aprende muchísimo. Al que nunca se equivoca y que siempre saca, esa es la diferencia a veces entre los alumnos que siempre sacan 10 y que nunca se equivocan. A lo mejor le sacan 10 porque pues, en verdad pero si sacan una calificación, en este caso de una práctica al laboratorio, sin analizarlo, corren el riesgo de que si ustedes no lo analizaron y no vieron cómo podrían resolver una situación que no fue correcta, eso les trae a la larga problemas porque entonces su cerebro ya no analiza y en lugar de analizar se frustra. Entonces hay que saber sacar lo bueno de lo malo. Entonces, si ustedes sacaron un error espantoso, pero al final, una de dos, volvieron a hacer el experimento y ya vieron dónde estuvo el error, ¿no? A lo mejor estuvo el error en la toma de datos, a lo mejor en los cálculos. Entonces, si ustedes identifican el error y les dio tiempo de volver a hacer todo, muy bien, felicidades. Si no les dio tiempo, porque pues, no nos da tiempo, ya tenemos mucho trabajo, pero identificaron cuál fue el error y lo explican, esa brigada tiene 10, ¿sí? Porque supo explicar dónde se equivocó y cómo lo puede resolver. Eso es lo que ese nivel quiero que lleguen ustedes de explicar, ¿de acuerdo? Aquí, entre más se cucharen y más lo quieran arreglar a lo que debe de ser, con tal de tener un 10 y que yo no me voy a dar cuenta, pues el daño se lo están haciendo ustedes, ¿sale? Entonces, tengan muchísimo cuidado. Conmigo podrán tener un error muy grande y espantoso, pero quien lo salva a ustedes son las conclusiones. Así de importantes son las conclusiones, porque ahí viene todo el análisis que hicieron como brigada, ¿sale? Bueno. Entonces, en la introducción nos habla de los tubos de Crookes, ¿sí? Que contienen un gas a presión. O sea, es un tubo de vidrio de una presión exageradamente baja, casi vacío. Digo casi porque todavía no hay vacío perfecto, ¿no? Así al 100 aquí en la Tierra. Entonces, lo que sí, que todos tienen en común, o sea, han cambiado la forma del tubo de Crookes, incluso en la teoría, en los libros, se van a dar cuenta que los tubos son de diferente forma. Entonces, el tubo de Crookes fue con el que iniciaron a hacer los experimentos. Y a final de cuentas es un tubo de vidrio de cierta forma, con un gas adentro, casi. Cuando dicen que con muy baja presión es que tenían muy poquitito de ese gas, ¿sí? Y lo que sí tienen electrodos, pues un electrodo, el cátodo y el ánodo. Entonces, entre ellos se hace pasar una corriente eléctrica. Una, se les aplica campo eléctrico, es decir, corriente eléctrica, y se dieron cuenta que salía un rayo de haz del cátodo al ánodo, por eso le llamaron rayos catódicos, ¿sí? Entonces ese experimento lo tomó Thomson. Bueno, entonces, eh, vamos a ver. Vamos a ver el simulador. ¿De qué se trata?
Miren, aquí en mi computadora, yo espero que ustedes no hayan tenido problema. Ah, pero ¿saben qué quería ver? Espérenme tantito. Es que me gusta mucho. Espérenme. Antes de comenzar, me gusta revisar rápidamente en qué consiste la práctica que viene. Es que luego en las prácticas ya vienen las que ya deberían de empezar a ver, compañeros, las prácticas que son experimentales a distancia, cómo las van a realizar. Las pueden realizar ustedes en una sesión, así como la estamos haciendo, y grabar, o cada quien la va a hacer por su cuenta, no lo sé. Sí, es esto. Para que vayan revisando y si tienen alguna duda me lo vayan indicando, por favor. Calendario de prácticas. La siguiente semana nos corresponde la práctica, me parece, de la densidad. A ver, vamos a ver. Quiero darle una checadita. Entonces, sí, determinación de la densidad de disoluciones y sólidos. Bueno, entonces vamos a checar. Aquí está. Vamos a revisar la práctica nada más así de rapidísimo. Si es presencial, perdón, si tiene alguna actividad. Miren, no, esta no nos dice opcional, entonces es la página 24. Vamos rápidamente a la página 24. La práctica de la determinación de la densidad de soluciones y sólidos. Entonces la revisamos rápidamente. Y todo es con los simuladores, no hay ninguna actividad extra. No. Entonces aquí nos va diciendo que vamos a utilizar una especie como de simulador donde ya tenemos el material de química y nos va explicando cada una de las diapositivas, es el procedimiento. Bueno, hasta aquí hay que revisarlo, por favor. Bueno, lo que quiero llegar es a los cálculos. Miren, aquí está. Entonces, fíjense, hay que determinar la concentración. Aquí tenemos las fórmulas. Esta concentración, el porciento de masa en volumen, la masa de la disolución y la densidad de la disolución. Y son hasta la disolución F. Lo que nos están diciendo, fíjense, hay que trazar una gráfica. Nuevamente aquí sale el modelo matemático. Hay que sacar esa gráfica. Y luego viene la relación matemática, como lo vamos a hacer hoy. Es el mismo método, pero con otros datos. ¿Sí? Y ahora, en el número 3, hay que contestar el inciso A y el inciso B. Pues ¿con qué? Dice, ¿con qué lo vamos a hacer? Pues con el modelo matemático. Y con el modelo matemático hay que contestar la concentración de la masa. Bueno, esas dos preguntas que nos están diciendo. ¿Sí? Entonces, seguimos con el método del día de hoy. Luego hay que tomar de estos elementos, aluminio, oro, etcétera, los que están aquí, y hay que hacer este llenado. Y fíjense, hay que sacar la desviación estándar y la incertidumbre, entonces hay que tener las ecuaciones. Y nuevamente, fíjense, hay que trazar una gráfica y nos piden un modelo matemático. ¿Sale? Entonces, otra vez nos los están solicitando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí creo que se llena esta tabla. Aquí está, rango, resolución, legibilidad, pues hay que saber de qué se trata. Tenemos la bibliografía electrónica y en físico y tenemos el cuestionario previo y bueno, hay que resolverlo. Entonces, si se fijan, la práctica de la semana que viene tiene que ver también con lo que estamos nosotros trabajando. Por eso es bien importante tener sus apuntes también del laboratorio. Bueno, esto era lo que yo quería que viéramos y nos regresamos. Me quedo aquí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos un voltaje de aceleración y un voltaje de deflexión y un campo magnético. Entonces, cuando ustedes tienen o sea, hay tres formas de que se puede cargar un cuerpo. ¿Sí? Cuando se dice cargar un cuerpo, lo voy a explicar rápido porque si no, no me va a dar tiempo de ver todo esto. Si yo quiero cargar un cuerpo, mira, todos los cuerpos, nosotros ahorita podemos tocar lo que tengamos, la mesa, la cama, no sé, la misma computadora. Cuando nosotros lo tocamos, no sentimos nada, porque los cuerpos están neutros, ¿sí? Tienen la misma carga de electrones que de protones, o sea, son cuerpos
eléctricamente neutros. Cuando no están eléctricamente neutros, se dice que están cargados. ¿Sí? Entonces, un cuerpo cargado es porque tiene un desbalance de electrones. Miren, también puede ser de protones, pero los protones, como están en el núcleo, ellos son más energéticamente, cuesta más energía quitar un protón y ponerlo que los electrones. Entonces, todos los elementos metálicos de la tabla periódica, si ustedes ven, los elementos 1A, o sea, la tabla periódica está en grupos, ¿sí? Del 1 hasta el 18. Entonces, los primeros de la tabla periódica, o sea, 1A, 2A, 3A, significa que tiene un electrón, dos electrones, tres electrones fuera de su última capa. Entonces, esos son muy fáciles de mover. Entonces, todos los metales son buenos conductores eléctricos y térmicos porque sus electrones pueden moverse muy fácilmente, al menos con menos energía que, por ejemplo, los gases nobles, que tienen tienen sus capas completas de electrones. Entonces, es muy más complicado energéticamente. O sea, no es que no se pueda, es que energéticamente se requiere más energía y por lo tanto más dinero. Entonces, todos los metales son buenos conductores térmicos y eléctricos, ¿sí? Porque tienen poquitos electrones y pues, los podemos mover un poquito con menor energía. Cuando hay un desbalance de un elemento, entonces se dice que un cuerpo está cargado. Entonces, al final de cuentas es como si fuera un ion, porque puede tener un desbalance ya sea positivo o negativo, ¿sí? Hay tres formas de hacerlo. Una de ellas es por medio de la fricción, por medio del contacto o por medio de la inducción que le llaman. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Entonces, esos son cargas estáticas, ¿sí? Entonces, para yo generar una corriente eléctrica, yo requiero que mis electrones se estén moviendo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, se frotan un globo que está inflado, que tiene aire adentro, y ustedes se lo frotan con la cabeza, por fricción, están ustedes cargándole no sabemos si positivo o negativo, eso se puede investigar, eso lo vemos después en otra clase. Pero entonces queda energéticamente, tanto el cabello como el globo, quedan con un desbalance. Entonces el globo, por fricción, entonces el globo queda desbalanceado por fricción. Y ese globo ustedes lo ponen en la pared, ahora por inducción, o sea, conforme el globo se va juntando a la pared, las cargas se van repeliendo, las que tiene, cargas del mismo tipo se repelen. Entonces, las cargas del mismo tipo de que fue cargado el globo, conforme se va acercando a la pared, todas las cargas del signo contrario se van acercando más a la superficie de la pared y entonces por eso se puede adherir el globo. Esas son cargas estáticas. Para que yo tenga una carga eléctrica ya como tal, o sea, una carga dinámica es corriente eléctrica. Entonces, para que haya ese flujo, es decir, que los electrones se estén moviendo. En el momento en que un electrón se mueve, se genera carga eléctrica, que es la corriente que yo necesito para cargar mi celular, mi computadora, mi tablet, que encienda el foco, la tele, etcétera, etcétera. Entonces, para eso necesito que haya flujo de electrones. Los electrones no se van a mover solitos. Yo puedo tener un montón de electrones, pero no se van a mover. La energía que le da a los electrones es esa diferencia de potencial. Entonces, cuando yo suministro es mal dicho decir voltaje, en los libros lo van a encontrar, pero aquí los profesores expertos en electricidad y magnetismo dicen que no se debe de decir voltaje, que la palabra correcta es diferencia potencial. Yo a veces utilizo ambas, pero trato de utilizar la palabra diferencia potencial, ¿sí? Bueno, entonces, esa diferencia de potencial es esa energía o el empujón, si lo quieren ver, para que lo entendamos ahorita. Vamos a hablar así como que en términos un poquito más coloquiales para que entiendan, pero también vamos a utilizar el lenguaje propio, ¿no? Entonces, ese empujón, los electrones pueden estar ahí paraditos, pero no se van a mover, entonces, un empujoncito que les dan para que se muevan es esa diferencia potencial. Ahora, ¿cuánta corriente va a pasar? ¿Se han visto foquitos que luego, o focos, o no sé, que de repente empiezan y illuminan poquito y luego van aumentando, aumentando? Porque van pasando más electrones. Una de dos, o van pasando más electrones, o van pasando muchísimo más rápido, porque puede ser ambos. Entonces, si yo tengo poquitos electrones, pues necesito que pasen más rápido para que
se encienda más para que ese foco se pueda encender más, tenga más luminosidad. O hay un friego de electrones, pero como son muchos, pues la diferencia potencial también es alta. Entonces, así. Ustedes en sus celulares, en las computadoras, ustedes van a ver el amper y la diferencia potencial, los volts y los amper. Los amperes, ¿sí? Esos son cuántos electrones están pasando. Y la diferencia potencial es la energía para mover esos electrones. Entonces, todos los aparatos, todos, tienen las características en los medidores. Por eso luego no es bueno estarnos pasando. Ay, oigan, todo el mundo lo hacemos, ¿eh? No tienen un cargador que mi celular, que no sé qué. Entonces, es lo más común, porque ustedes están muy familiarizados con eso. Pero ni cuenta nos damos en la cajita que dice, ¿sí? En el cargador en sí dice cuánta energía nos está proporcionando. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si le damos de más, nuestros equipos se pueden dañar. O no sé si les ha pasado que luego, no carga, ni lo conecté y ni cargó. Y el foquito se veía que sí estaba pasando. No, porque a lo mejor no tenía la cantidad de energía suficiente. No estaban pasando los suficientes electrones, ¿sí? A lo mejor sí estaban pasando, pero no la cantidad que requiere nuestro cargador. Entonces tengan mucho cuidado, porque si ese es el caso, los aparatos o los celulares no pasa nada, porque pues, está pasando una cantidad que no pinta, ¿no? Pero al contrario, sí, le está pasando demasiada energía y entonces se pueden dañar nuestros equipos. Entonces, esta explicación viene porque aquí dice ¿qué? Aceleración de diferencia potencial y una aceleración de deflexión. Entonces, sí quiero que esos volts, que ustedes sepan a lo que se refiere. Ya lo van a ver ustedes en sus materias más adelante, pero estoy dando una explicación a grosso modo. Después viene un campo magnético. Bueno, cuando tenemos esas cargas estáticas, que es el globo ahí detenido un rato, o sea, se detiene un rato, ¿cuánto se va a detener el globo ahí? Pues lo que haya sido cargado. Conforme pasa el tiempo, el globo se cae, no es eterno. ¿Por qué? Porque se descarga, se neutraliza el globo y entonces ya pierde efecto. ¿Cómo se neutraliza? Se puede neutralizar para descargar un cuerpo. Descargar un cuerpo significa neutralizarlo. Entonces el globo se neutraliza porque, pues, por el aire, por lo que sea, o por algún otro cuerpo externo. Entonces ya volvió a tener sus mismas cargas neutro, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la importancia de descargar los cuerpos. Descargar es neutralizarlo, que tenga la misma carga positiva y negativa. ¿Sale? Bueno, ahora, eh, esos, esos, eso, este cuerpo cargado, aunque sea con cargas estáticas, como ya tiene una diferencia ya tiene una diferencia de cargas, no es eléctricamente neutro, entonces se genera un campo eléctrico, siempre, siempre. Entonces, hay un campo eléctrico alrededor del cuerpo cuando tenemos un cuerpo cargado, por esa diferencia de cargas. Cuando ese electrón, vamos a hablar de un electrón, ¿eh? Ojo, también puede ser para el protón, siempre no se les olvide, nada más que los profesores de repente no hacemos la aclaración y nos vamos con los electrones porque pues es cierto, ¿no? Pero a mí me gusta hacer la aclaración también de que puede ser por los protones. Luego digan, ahí está, nos engañó y también los protones, no, sí, pero pues es que es mucho dinero, mucha energía, ¿no? Para los protones, pero también puede ser para ellos, ¿no? Bueno, entonces, cuando ese electroncito le damos el empujón, la diferencia potencial suficiente para que empiece a moverse, los electrones tienen, en ese instante en que un solo electrón se empieza a mover, se genera campo eléctrico, pero al mismo tiempo se genera campo magnético. Siempre. Cuando hay una diferencia de cargas, cuando es un campo eléctrico, pero es una carga estática, no hay campo magnético. Pero cuando el electrón se empieza a mover, hay campo magnético y campo eléctrico. Siempre, siempre, siempre. Y esa es una maravilla. A mí me encanta el campo magnético, es algo impresionante. Ya desde cuando pues, los japoneses utilizan el magnetismo y la superconductividad, etcétera, es algo impresionante, es una energía limpia y bueno, eso ya después lo hablamos. Bueno, entonces, ¿por qué se genera campo magnético? Ya les dije cuál es el campo eléctrico. Ahora, ¿cuál es el campo magnético? ¿Alguien sabe de pura casualidad cómo se genera el campo magnético? ¿Por qué? ¿Qué del electrón hace que se genere un campo magnético?
para que yo no esté hablando como merolico. Me gusta que ustedes participen. ¿Alguien tiene una idea del porqué del campo magnético? No, sí, pueden levantar la manita para que yo sepa quién, o desactiven su micrófono y participen sin problema. ¿Alguien lo sabe? ¿Me pudiera decir? Yo solo, bueno, por lo que escuché de la explicación, el profesor de química en una clase dijo que solo cuando hay movimiento, pero realmente Ajá, no sé por qué se genera. ajá, es lo que acabo de decir. Cuando con un solo electrón que se pueda mover, se genera campo eléctrico y magnético. Exactamente, fue lo que dije. Pero yo lo que quiero es el por qué. Por eso es importante que tengan sus apuntes de teoría. Ya Roberto dijo, ay, un profesor escuché. Bueno, a lo mejor ya hasta se los dijo y no se dieron cuenta. Bueno, pues reviso mis apuntes, ¿no? Hay que ir revisando los apuntes también. ¿Alguien sabe, chicos, el por qué en cuanto se mueve un electrón? Ahora imagínense cuando se mueven más, ¿no? Por eso los campos magnéticos luego son muy fuertes. A veces son muy pequeños y no los percibimos. Este, es, es el imán, es como un imán, ¿no? Un imán es campo magnético. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede campo magnético, compañeros? A ver, dime, Rafael. Porque empiezan a producir energía cinética. No, pues el movimiento es energía cinética, pero ¿por qué campo magnético? Oigan, habemos 32 personas. ¿Hay alguien que está conectado doble? Es que se supone que deberíamos de ser 31 personas. Ah, es que yo estoy presentando, ¿no? Y luego de repente me cuenta doble, sí, ahora sí que triple, ¿no? Si alguien sabe la razón de por qué se genera el campo magnético, les voy a dar una pista. Se está en función de los números cuánticos de Creo los que, electrones. Ajá, sí, dime. creo que era algo del spin, del giro del Exacto, electrón. exacto, Francisco, muy bien. ¿Eso dónde lo viste? Ah, en un video de YouTube. ¿Pero de la materia o lo viste por Ah, era algo no sé? de electromagnetismo, creo. Pero a lo que quiero llegar es, ¿lo viste por tu cuenta o fue por una clase en No, fue particular? por mi cuenta. Pues te felicito y qué bueno que andes viendo eso y seas muy curioso. La curiosidad es magnífica. Nosotros vamos perdiendo la curiosidad conforme crecemos por mala información. Necesitamos, o mala educación, necesitamos ser curiosos toda la vida. Los niños son impresionantes. Tengan esa curiosidad y por eso hay que leer mucho. Ahora, exactamente, te felicito, Francisco, y a todos los que me han contestado. Entonces, a ese grado deben de estudiar, o sea, si ya vieron la palabra campo magnético, bueno, pues, ¿qué es un campo magnético? ¿Qué es un campo? ¿Qué es magnético? ¿Qué es un campo magnético? Necesito que ya vayan apurándole porque si se dan cuenta, esa es una clase de laboratorio, no de teoría. Entonces, ahorita estoy haciendo preguntas y no me las han contestado más que poquitos. Entonces, quiere decir que no están estudiando bien. Hay que leer cada uno de los conceptos nuevos que vienen de manera muy sencilla, porque no vamos a entrar a profundidades. Porque si no perdemos, miren a qué hora son, perdemos tiempo explicando la teoría y este es un laboratorio, ¿sale? Bueno, resulta que el cuarto, no voy a mencionar los otros números cuánticos porque no nos alcanza la clase ni la vida. Entonces, miren, el cuarto número cuántico es el spin. Los electrones podrán tener los mismitos números cuánticos del 1 al 3, pero el cuarto no, es el que hace la diferencia. Entonces, el spin es el giro del electrón sobre su propio eje. Eso provoca el campo magnético. Entonces, tiene dos movimientos el electrón. Cuando el electrón ya se empieza a mover, tiene dos movimientos. El que mencionaban de la energía cinética, tienen un movimiento sobre su propio eje y un movimiento en línea, ¿no? Dependiendo hacia dónde se mueva. Entonces, tiene el movimiento traslacional y el movimiento rotacional. Bueno, ese movimiento rotacional y traslacional juntos, pero sobre todo el del cuarto spin, el del cuarto número cuántico que es el spin, que es el movimiento sobre su propio eje, genera el campo magnético. Pero eso lo hace cuando se empieza a mover el electrón. Entonces tenemos, así cuando prenden la luz, ya se está generando también un campo magnético porque se están moviendo los electrones, que era lo que les mencioné. Entonces, tenemos los campos eléctricos y magnéticos. Eso es el
campo magnético que estamos viendo nosotros aquí, dice que está en azul. Entonces tenemos unos volts de aceleración y volts de deflexión y los volts del campo magnético, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar para que ustedes entiendan. Ay, chispas. Aquí está. Entonces, fíjense, aquí tenemos, se supone que estos son nuestros electrodos y aquí va a salir el haz de campo. Entonces, se fijan, es como lo que lo vimos espero que hayan visto las diapositivas porque ahorita ya no tenemos tanto tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos nosotros es darle, miren, aquí nos está diciendo cuál es el capacitor. Híjoles, es que esta clase tiene mucho. Estas dos placas, estas dos líneas que tenemos aquí son placas planas paralelas. Cuando tenemos dos placas planas paralelas de diferentes elementos, o sea, pueden ser de diferentes elementos y diferentes distancias y diferentes longitudes, se llama, esto se genera, se guarda energía, es un capacitor. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía eléctrica. Para que me entiendan, en Japón, ahorita que tuvimos un sismo, nos han comentado que tengamos un kit nosotros de una lámpara con pilas y que un reloj de pilas y que no sé qué tanta fregadera, ¿no? Y que los papeles en una bolsa hermética, o sea, la verdad, todo, o sea, se entiende cuando tenemos poblaciones que están alejadas de todo, ¿no? Que no tienen ni luz a veces. Pero en Japón, su kit es muy diferente al mexicano. Son lámparas que no utilizan pilas ni rayos sin pila, ni radios sin pila. Entonces, ¿cómo trabajan? Con la tecnología de los capacitores. Entonces, no sé si han visto ustedes algunas bicicletas, que ustedes las van manejando y se va prendiendo un foquito. Entonces, el mismo movimiento de la bicicleta va generando la energía para encender ese foquito. Si ustedes tienen un capacitor, entonces ese es un imán con un núcleo que puede ser otro imán también. Es un embobinado metálico, porque estamos hablando de los elementos, y si tenemos aparte un imán que entra y sale, eso me está generando energía eléctrica sin nada, energía eléctrica limpia. Un embobinado con un imán adentro nos genera energía eléctrica. Si a ese dispositivo le conectamos un capacitor, entonces la energía que se está generando ahí por ese movimiento la podemos ir almacenando en el capacitor y después utilizar la energía eléctrica, por ejemplo, para encender un radio, para una lámpara, un foquito, etcétera. Entonces, esos son los capacitores. Entonces, los capacitores internamente son dos placas planas paralelas. Entonces, dependiendo de la longitud, si se fijan, aquí nos está hablando la longitud de las placas, la longitud y la separación entre ellas, porque se fortalece esta energía, ¿no? Entonces, es que es muy larga esta práctica, muy bonita, pero bueno. Entonces, fíjense, aquí yo estoy dándole los voltajes de aceleración y cómo se dirige hacia acá. Yo lo puedo hacer a la inversa. Si ustedes se fijan, tiene un numerito, ya no me acuerdo con qué número empezó. Entonces, la flecha gruesa, no gruesa, creo que tiene el mismo grosor. La flecha más larga me mueve con más números. La flecha chiquita me va a mover números, creo que va de uno en uno. Miren, aquí vamos de uno en uno. Ajá. Y esta va con más números, ¿no? Estábamos en 500, ya ni me acuerdo qué valor teníamos. Bueno, entonces, si yo muevo el voltaje de aceleración, los rayos catódicos, ¿hacia dónde se van? Ahora, estos son los de deflexión, hasta en 6600 volts. Entonces, lo puedo mover. Ajá, aquí está. Entonces, vemos que también con uno y con otro se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo? Ay, chispas. Yo quiero dejar este es como el fino, ¿no? Y el campo magnético. Lo quiero dejar primero así. Y aquí tiene 3 líneas, quiere decir que tengo más opciones para ir moviendo, ¿no? Miren, va de punto 0,1, ¿sí? O puede ir más rápido, mucho más rápido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estos electrones, ese haz de rayos catódicos, se ve afectado por una diferencia de potencial, o sea, un campo eléctrico y un campo magnético que lo afecten. Si el campo eléctrico y magnético son de la misma magnitud, el rayo de rayos catódicos, el haz de rayos catódicos se va a ir como si no le afectara nada.
porque tienen la misma magnitud del campo eléctrico y el campo magnético. Si no afecta nada, si nada más estuviera esta diferencia potencial, los electrones van así derechitos. Pero en presencia de un campo eléctrico y de uno magnético, sí se afectan el haz de rayos catódicos. Eso es lo que quiere decir. Oye, nanita, voy a regresar. ¿Saben qué? Déjenme ver. Es que no me gusta tener muchas pantallas abiertas porque luego se me hace muy lenta la computadora, pero para no estarle moviendo tanto al simulador. Vamos a ver qué tabla hay que llenar, ¿no? Para hacerla de una vez. ¿Qué estoy buscando? Pero ya está aquí, ¿no? La práctica. Hasta ahorita más o menos va quedando claro, chicos. Ok, gracias. Es una práctica muy pesada, pero como tenemos que empezar por el principio, y el principio es, pues, oigan, ¿cómo supieron que había electrones y su masa? Pues, con estos experimentos tan formidables, pero está pesado. Yo sé que está muy pesado al inicio, ¿no? Bueno, entonces, 15. ¿Qué es lo que nos dice Bueno, dice, el profesor verificará, bueno, el profesorado verificará que el alumnado, oh, cuánta palabra tan rimbombante, posea los conocimientos teóricos necesarios, que es lo que estamos haciendo ahorita, para llevar a cabo la práctica y dará las recomendaciones necesarias para el manejo del simulador. Entonces, si se fijan, les estoy dando la explicación para que entiendan esas palabras de campo magnético, eléctrico, potencial, diferencia potencial, etcétera, ¿no? Funcionamiento del simulador en la actividad número 2. El procedimiento para el uso de este simulador es sencillo. Aún así deben observarse ciertas precisiones en su funcionamiento para obtener los datos que se solicitarán. Ya lo abrimos. Vamos a abrir el simulador de Thomson, el simulador de los tubos de rayos catódicos de Thomson. Pulse el botón Begin, que es el que ya lo hicimos, y observe que existen 3 parámetros con los que se modifica la trayectoria del haz de rayos catódicos. Ya lo vimos. El potencial de aceleración, el potencial de desviación y el campo magnético. Fije el potencial de desviación de aceleración en 600 volts. El rojo. Hay que dejarlo así como está. Miren qué padre. Ajá. Y los otros 2 parámetros en 0, como se muestra en la figura número 1. Entonces vamos a ver rápidamente. Ahí estaba yo aquí, ¿verdad? Y por eso lo quiero dejar. Entonces, estos los vamos a dejar en ceros. 0. Y fíjense, ¿cómo sé que existe presencia de campo magnético? Estas cruces, esa es la que no les he dicho. Estas cruces, ¿qué significan? Significa, si yo tengo una flecha, la flecha tiene una punta y tiene la punta y el fin de la flecha, si la ven ustedes, es como si fuera una cruz. Entonces, si yo veo una cruz así en campo eléctrico y magnético, ¿qué significa? Significa que es como si la flecha estuviera entrando, o sea, está atravesando la pantalla de mi computadora. Entonces, lo que nosotros vemos es la colita de la flecha. Entonces, la flecha está hacia allá. Si yo veo un punto, entonces el punto quiere decir que la dirección de ese campo magnético está hacia mí, porque yo estoy viendo la punta de la flecha. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Porque así, esa es la dirección del campo magnético, que ya no voy a explicar mucho porque si no ya nos atrasamos. ¿Qué estábamos viendo? Entonces lo dejamos en 600. Ya me pasé. Y lo dejamos en 600. Es que, si ustedes se fijan, esta parte de aquí ya no tiene nada. O sea, ¿qué significa? No hay campo magnético. Cuando no tenemos ni cruz ni punto, no hay campo magnético en estas placas planas paralelas. Sí hay campo eléctrico porque tenemos estos electrodos, el positivo y el negativo, ¿sí? Y el campo magnético no. Entonces, aquí está. El campo eléctrico es un poquito complicado de entenderlo. Es una zona. Campo es una zona, ¿sí? Es como una esfera, por decirlo, porque es el espacio. Pero el campo magnético sí se ve, porque ustedes tienen, no sé si les tocó hacer el jueguito en la secundaria, no sé, en bachillerato, no sé si lo han visto, donde tienen limas, así unas pequeñas partículas de hierro,
¿sí? Unas limaduras de hierro que le llaman. Y las tienen en un recipiente transparente, que por lo general son unos platitos, son como si fueran unos estuches de plástico transparente. Y tienen ahí todas las limaduras de hierro. Y si ustedes le pasan un imán abajo, observan cómo se forman esas líneas de campo magnético. Entonces las observan de dónde a dónde salen, van de positivo a negativo también, y cómo se forman esas líneas de campo magnético. Ah, bueno, pues entonces el campo magnético sí lo podemos ver nos consta con ese experimento, pero en el campo eléctrico no. Entonces, por eso luego como que nos cuesta un poquito trabajo anotarlo, ¿no? Bueno, 0, 0. Entonces, me voy aquí y hay que dejarlo en ceros. Entonces, fíjense. Uy. Vamos a dejarlo en ceros. Y es como si desconectáramos, porque no hay diferencia potencial, no hay campo eléctrico. Entonces, como cuando desconectamos un aparato, ¿no? Ahí está. Y ahora vamos con el campo magnético y lo vamos a dejar en cero. Ahí está. Entonces, fíjense, aquí tenemos el haz de electrones. Este color rojo es el que le da la diferencia de potencial acá. Estos volts son lo que tenemos por estos elementos aquí, por decir estos electrodos conectados acá. Y el campo magnético por las placas planas paralelas que tenemos aquí. Entonces, si no tenemos ni campo eléctrico ni campo magnético, los electrones van a pasar en forma horizontal. ¿Cómo se dieron cuenta que pasan en forma horizontal? Porque se les puso una aquí, dentro de las modificaciones que hizo Thomson, puso una cruz aquí. Entonces, se marcaba acá al fondo una sombra. Entonces, y la sombra era proporcional a la cruz que teníamos aquí. Entonces se dieron cuenta que los rayos catódicos viajaban de manera rectilínea, ¿sí? Se dieron cuenta que tenían masa, porque lo que vamos a hacer hoy es la relación carga-masa. Thomson, desafortunadamente, él ya no pudo determinar la masa del electrón. Él nada más se quedó hasta la relación carga-masa y fue formidable. Ya fue Millikan el que determinó la carga del electrón solita, ¿sí? Entonces, ¿y cómo vio que tenía masa? Porque esta cruz que tenía aquí la movían así, no como un railete, ¿no? Pero sí lograba moverla, porque era pues algo muy ligerito. Entonces, entonces se dieron cuenta que tenía masa, y por la sombra que viajaban en línea recta. Que tenían carga, ¿por qué? Porque cuando se enfrentaba a un campo eléctrico, se modificaba. Entonces, entonces se dieron cuenta, pusieron este haz de rayos catódicos, lo enfrentaron a un campo eléctrico y a un campo magnético, y luego a los dos. Entonces se fueron dando cuenta, Thomson se fue dando cuenta que esos rayos catódicos tenían una carga, y que esa carga era opuesta a la carga positiva. Entonces quería decir que tenían carga negativa y que tenían masa, y que también con un campo eléctrico, tanto eléctrico o magnético, esos rayos se veían afectados. Entonces, esto es lo que se hace aquí. Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá la práctica? Bueno, entonces ahora dice, fije el potencial en 600. Ok, vamos a contestar rápidamente. ¿Hacia dónde se desvía el haz de rayos catódicos? Ustedes tienen que responder lo que se pide, ¿sale? Ya lo estuve explicando, ya de alguna forma, bueno, no de alguna forma, ya expliqué toditito lo que tenemos aquí. Nada más que ustedes échenle ahí de su ronco pecho para ver cómo lo entendieron con sus propias palabras. ¿Hacia dónde se desvía el radio de rayos catódicos, el haz de rayos catódicos, cuando se le aplica una diferencia de potencial, de deflexión? ¿Qué tipo de campo se genera al aplicar el potencial de deflexión entre las placas? ¿Y qué tipo de fuerza se ejerce sobre las partículas que componen el haz de rayos catódicos? Explique con sustento teórico la deflexión que observa. Entonces, dice que movamos las verdes, ¿no? Entonces vamos a mover las verdes. Ya se fue hacia arriba. Entonces, cuando ustedes aumentan, el campo de deflexión se va hacia arriba. Ajá. ¿Por qué se va hacia arriba, compañeros? ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? ¿Hacia dónde se desvía? Se desvía hacia arriba. ¿Qué tipo de campo se genera al aplicar el potencial entre las placas? ¿Qué tipo de campo se genera?
Bueno, el inciso A, ¿hacia dónde se desvían los rayos catódicos? Ya dijimos hacia arriba, ¿no? B, ¿qué tipo de campo se genera al aplicar? ¿Qué tipo de campo se genera, compañeros? Eléctrico. Es un eléctrico. Los felicito. Campo eléctrico, muy bien. Ahora, ¿qué tipo de fuerza se ejerce sobre las partículas? Eléctrica. Pues tenemos, exactamente, es justamente, muchas gracias y los felicito. De acuerdo al campo es la fuerza que se genera. Es una fuerza, si es un campo eléctrico, se genera una fuerza eléctrica. Si es un campo magnético, pues una fuerza magnética. Entonces, en este caso se genera una fuerza de tipo eléctrico. Explique con sustento teórico la deflexión. ¿Por qué se van el haz de rayos catódicos hacia arriba y no hacia abajo? Porque las cargas Sí, iguales, ¿no? Cristian, no, porque ahorita ya lo sabemos nosotros, que la carga del electrón es negativa. Ah, sí, Entonces, perdón. Sí, ya vi. Sí, entonces, obviamente, al tener un campo, él se va a ir hacia lo opuesto, se va a ir hacia lo sí. positivo. O sea, se está repeliendo, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí le echan de su ronco pechito, ya les ayudó un montón, ¿eh? Bueno, vámonos a la siguiente. Ahora ahora hay que dejarlo en cero, ¿no? Ahora hay que mover el campo magnético. Mueva las flechas azules hacia arriba, mayor a cero y observe qué pasa. Entonces ahora vamos con el campo magnético. Vamos a dejar en cero este. Y ahora vamos a subirlo poquito. Ahí está. Miren, sí, dime, Roberto. Yo tengo una duda, maestra. Entonces, Ujú. si los electrones fueran hacia al cátodo, sería porque hay muy bajo voltaje, ¿no? Supongo, diferencia de potencial. Ujú. Sí, Ok. así es. Gracias, Roberto. Ahora miren, en cuanto dimos un campo magnético pequeñitito, es bien poquito, cero. Fíjense, hay que ver las unidades, ¿eh? Los volts y los campos magnéticos se miden teslas. Pero el campo magnético, como puede ser desde un solo electrón, imagínense, entonces debe de ser en militeslas, ¿sí? O hasta unidades menores, nanoteslas, ¿no? Porque, pues imagínense un electroncito, ¿no? Entonces, pero se genera un campo magnético. Entonces, en, aunque sea muy poquito, por eso aparecieron las cruces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la dirección del campo magnético está yéndose, bueno, en la dirección del campo eléctrico, déjenme regresar a esto, aquí. Tenemos campo eléctrico. El campo eléctrico, chispas, aquí está. Este campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico van de positivo a negativo. No las vemos, pero si hay que identificarlas, van así. Ahora, voy a dejar esto en ceros. Las de campo magnético, ¿hacia dónde van? Pues en este caso, se están saliendo de la pantalla, ¿sí? Se están alejando. Esas son las líneas de campo magnético, entonces ya forman. Ahora, aunque sea con poquito, vean hacia dónde se dirige, se desplaza el haz de rayos catódicos hacia abajo. Déjenme ver qué dice. ¿Hacia dónde se desvía el haz de rayos catódicos? Donde se aplica B, que es el campo magnético. ¿Qué tipo de fuerza se ejerce sobre las partículas que componen el haz de rayos catódicos? Y explique con sustento teórico la reflexión que observa. Entonces, casi lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué se va hacia abajo? ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice que se va hacia abajo. ¿Qué tipo de fuerza se genera ahí? ¿Cuál es la fuerza de tipo? Magnética. ¿Qué fue? Magnético. Ajá. Y ahora, o sea, se va hacia abajo, es una fuerza de tipo magnético. ¿Y por qué se va hacia abajo, compañeros? ¿Cuál es la razón? En este caso, nada más está campo magnético, no tiene el campo eléctrico, ¿eh? Está solamente, porque fíjense, el verde está en cero. O sea, este rojo, esa diferencia potencial roja es para que se genere el haz de rayos catódicos. La verde, los volts que están en color verde son el campo eléctrico que está interactuando, que es el que tenemos aquí, ¿no? A la mitad. Y el azul es el campo magnético que se genera por estas placas. Entonces, aquí nada más tenemos puro campo magnético. ¿Por qué el haz de rayos se va hacia abajo y no hacia arriba? Pues por la misma razón del campo eléctrico.
pero ahora es un campo magnético. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué está pasando con los electrones Se en cuestión repelen, magnética? Dime, Emiliano. se repelen, ¿no? Sí, Exactamente. entonces, pero aquí ¿quién se está repeliendo? ¿Quién? Los electrones del polo Ah, positivo, no, pero ¿qué campos? el campo magnético de... Así es, porque los campos magnéticos también tienen positivo y negativo, ¿sí? Entonces, salen del polo positivo, salen del negativo, se entran por el positivo, entonces también tienen positivo y negativo. Entonces, los campos magnéticos, porque ¿quién tiene campo magnético en esto? En esta imagen, ¿quién tiene campo magnético? El haz de rayos catódicos. También, exacto. Y no nada más el campo de rayos catódicos, porque las placas planas paralelas, que son los capacitores, también están generando el campo magnético. Esos son los que están causando el campo magnético. Entonces, hay dos campos magnéticos interactuando, el del capacitor y el de los rayos catódicos, por el simple hecho de que se están moviendo. Entonces, también pasa lo mismo que con los electrones. En los campos magnéticos, polos del mismo tipo se repelen y polos de diferente tipo se atraen. Sucede lo mismo, entonces se están repeliendo. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, y entonces todo eso ya lo aplica. Entonces ya, porque, Anita, Dios mío, ya son más de las 8. Estudienme más, chicos, por favor. Ahora dice, elija un valor mayor que 0, debe el que queramos. Después busque un valor de los volts de deflexión hasta obtener una trayectoria horizontal del haz, o sea, hasta que ambos campos sean iguales, que tengan la misma fuerza, ¿sale? ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de las partículas? Ok, entonces, vámonos para acá. Entonces me están diciendo, aquí está, vamos a dejarlo así, ¿no? Bueno, voy a aumentarlo otro poquito. Ahí está, hay que se quede. Entonces ahora lo que me dicen es que yo busque un valor de volts de deflexión que iguale esta fuerza, o sea, es una fuerza, realmente es por la fuerza que lo está trayendo hacia abajo. Ahora voy a buscar un valor de la fuerza eléctrica que haga que los electrones pasen de manera vertical. Entonces vamos a aumentar aquí. Úchale. Oye, aquí ya me pasé. Entonces, fíjense, aquí ya estoy igualando las fuerzas eléctrica y fuerza magnética. Pues a mí me falla un poco la vista. Creo que ahí, ¿no, compañeros? ¿Ya saben cómo me fijo? En la cruz que está aquí, una de las dos, la de arriba o la de abajo, y la última. Deben de tener más o menos la misma longitud aquí que aquí. Es lo más horizontal, porque ahorita no me cuesta trabajo. Creo que es ahí. Entonces, fíjense, cuando yo aplico un campo magnético de 0.04 militeslas, yo requiero un campo eléctrico, una fuerza de campo eléctrico de 31 volts para que el haz de rayos catódicos se mantenga horizontal, como si no lo estuviera afectando ninguno de los dos. Que se dieron cuenta que cuando una fuerza es mayor, pues hacia ese lado se va el haz de rayos catódicos, por toda la explicación que ya vimos. Pero cuando ambas fuerzas son del mismo valor, tienen la misma no valor numérico, porque el valor numérico es muy diferente, pero tienen el mismo valor en cuanto a al efecto en el haz, entonces el haz ya pasa como si no estuviera afectado. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. Ok. Bueno, entonces es lo que estamos, ya hicimos acá. Ya explicamos. ¿Qué nos piden? Nos piden el valor de la magnitud de las partículas, la velocidad de las partículas que componen el haz. Ok. Para eso, a ver, permíteme, ahorita dejamos el inciso A. Déjenme ver el inciso B. Al mover los volts de aceleración con las flechas rojas, ¿qué parámetro se modifica? Ok, esta está buenísima, ¿eh? Ahorita contestamos el inciso A, pero quiero aprovechar que tenemos ahorita la figura esta. Dice, cuando yo muevo lo que tenemos aquí, los voltajes de inicio, la diferencia de potencial que se da a los electrones para que se muevan, dice, cuando yo lo muevo, ¿qué se modifica? ¿La velocidad, el campo magnético o el campo eléctrico? Explique. ¿Qué quiere decir? Ahorita hemos dejado este constante, ¿sí? Esa diferencia potencial que yo muevo aquí. Ahora, si yo muevo esto hacia arriba, más valor, o hacia abajo,
¿Qué es lo que está pasando, compañeros? ¿Qué se modifica? Miren, aquí ya se empieza a observar. Le estoy dando más diferencia potencial aquí y entonces ya se empezó a mover tantitito hacia arriba. Entonces, si yo disminuyo esos volts iniciales para que me muevan mis electrones, también se modifica. ¿Qué es lo que se está modificando cuando yo modifico esto? ¿La velocidad, el campo magnético o el campo eléctrico? La velocidad. La velocidad. Ajá. ¿Quién más? Bueno, es que ¿Tiene el campo eléctrico? Campo eléctrico. Ajá. ¿Alguien más? Sí, dijo que campo eléctrico. ¿Alguien estaba hablando, Alejandro? bueno, es que si se modifica la velocidad, también se ve afectado el efecto de campo magnético y de campo eléctrico. Sí. Pues sí, acuérdense, porque estoy empujando a los electrones más despacito, más rápido, pero si el electrón va más rápido, pues también modifica el campo magnético y también el campo eléctrico. Entonces se modifica todo. Así que nos faltó otra que dijera, ¿qué? O todas las anteriores. ¿Sale? Sí. ¿Sí quedó claro, compañeros? Compañeros. Sí, ok. ¿Dudas? Si tienen alguna duda, levantan la mano. ¿Pueden levantarla o todo quedó? ¿No? Bueno, espero que es porque esté claro el asunto. Vamos a contestar. ¿Ya se dieron cuenta? Ay, ya me está dando nervios el tiempo. Nos piden cuál es la magnitud de la velocidad. O sea, cuando nos piden una magnitud, nos están pidiendo un escalar, no un vector. Ustedes ya se van a dar cuenta ya en sus clases de matemáticas, ¿no? Nos piden, porque en realidad la velocidad, tenemos velocidad, ya ay, se me fue el otro nombre. Es que uno es vector y el otro es ¿Rapidez? Ándale, eso, rapidez. ¿Quién habló, compañera? Gracias. ¿Quién fue? ¿Zamora? ¿Cómo te llamas, Zamora? Es que nada más veo Zamora. Yo. Sí. No, pero, Carla. Carla, ok. Ay, me da gusto escuchar la voz de las mujeres porque están muy calladas, chicas, participen. Sí, uno es, fíjense, desde ahorita, fíjense todo lo que hemos sacado de tanto conocimiento nada más en esta práctica, ¿no? En el texto. Porque nos están pidiendo, bueno, aquí sí nos están diciendo la magnitud de la velocidad, pero nos pudieron haber dicho la velocidad. Entonces, cuando nos están hablando de velocidad, es un escalar. Cuando nos digan la rapidez, es un vector, ¿sí? Que es el mismo número, pero ya cuando es rapidez, como es un vector, tenemos que identificar hacia dónde se va. Por ejemplo, ahorita en los rayos, pues sale de izquierda a derecha, ¿no? Tiene una magnitud ¿qué tiene magnitud y dirección, no? Ok, muchísimas gracias, Carla. Bueno, entonces para la magnitud de la velocidad, vámonos de volada, compañeros, vámonos de volada y vámonos al apéndice. Ya no lo voy a revisar todo porque ya no nos da tiempo, compañeros, ahí revísenlo bien. Nos vamos hasta la número, miren, aquí. Aquí está que cuando se equilibran los campos eléctricos y magnéticos, no sé qué tanto. Bueno, la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Y el campo magnético es la carga, la velocidad. Miren, aquí velocidad pues es o la rapidez, ¿no? Por el seno del ángulo, etcétera. Ya lo revisan ustedes. Bueno, entonces nos dice que al igualar las fuerzas se deduce que la magnitud es lo que nos están pidiendo de la velocidad. Vamos a sacarlo rápidamente, chicos, anoten. La magnitud de la velocidad de las partículas es el campo eléctrico entre el campo magnético. Vamos a sacarlo de rapidísimo. ¿Ya lo tienen anotado? La fórmula es el campo eléctrico entre el campo magnético. ¿Ya está? Bueno, entonces nos vamos para acá. Entonces hagámoslo. ¿Cuál era la fórmula? Campo eléctrico entre el campo magnético. Ya tienen la fórmula, ahora vamos a hacer el cálculo. Sustituyamos los valores. ¿Quién es el campo eléctrico? ¿Qué valores del campo eléctrico? 31 volts. Así es. Entre el campo magnético, que es 0.04. Pero son militeslas, ¿no? Hagan exactamente. No, pero escriban el valor. Ahorita nada más escriban. Nos falta entre el cálculo y la fórmula, nos falta el análisis de unidades. Ahí escriban, chicos. No nos va a dar tiempo ya casi, miren. Ay, Nanita, ya son 8:20.
Nos falta el análisis de unidades. Ya tenemos lo que vamos a dividir. Vamos a dividir, ¿qué? 31 entre 0.04. Pero hay que demostrar que nos da un valor de velocidad. ¿Qué es velocidad? Metros sobre segundo. Hay que ver, los volts quedan así, volts. Aquí el relajo está con los teslas. ¿Cuánto a qué es igual un tesla? ¿Sí? Entonces hay que ver las unidades de los teslas para hacer el análisis de unidades. Eso se les queda de tarea, ¿no? Yo ya les resolví un chorro total. ¿Sale? ¿Ya quedó? Eso hacen el análisis de unidades ustedes. ¿Quedó claro? Si tienen alguna duda, levanten la mano. Entonces, creo que sí quedó claro lo que van a hacer ahorita hay que demostrar que nos da unidades de velocidad. ¿Sale, chicos? Ahí quedó. Vamos a pasar a lo que sigue. Entonces, nos regresamos. Incluso, miren, si quieren saber el valor, pero no. No, estamos mal. Es que, perdón, chicos. Antes hay que sacar el campo eléctrico. Miren, el campo magnético no hay problema porque vale 0.04 militeslas. ¿Sí? Está aquí, ahí lo dejamos. Pero este no es campo eléctrico, esos son los volts. O sea, este valor de los volts del campo eléctrico hay que saber, hay que calcularlo. Y para eso requerimos lo siguiente, lo que está aquí. El valor del campo, porque hay que dividir el campo eléctrico entre el campo magnético. O sea, el campo magnético pues, no hay problema porque es directamente los teslas. Pero el campo eléctrico hay que dividir los volts de deflexión entre la distancia de separación de las placas planas y paralelas. ¿Sí? Entonces, hay que dividir 31 entre 5 centímetros para obtener el campo eléctrico, como lo tenemos aquí, si no vamos a tener un error muy grande. Nunca nos iba a dar el análisis de unidades. Y entonces, ya que tenemos el campo eléctrico, ahora sí, lo que obtenemos de aquí, lo vamos a manejar acá. Y entonces ahora sí ya tenemos el valor de la velocidad de las partículas. ¿Sale, chicos? Porque si no vamos a estar mal. Sí. Ok, entonces hay que hacer el análisis de unidades desde el campo eléctrico y ya dividimos eléctrico entre magnético y ya tenemos el valor de la velocidad de las partículas. Está muy sencillo, pero está lachudo, porque hay que hacer, una vez que han hecho el análisis de unidades, pues nos vamos de volar. Bueno, eso ya lo hacen ustedes, el análisis de unidades, ya no nos da tiempo. Sale. Ahora nos regresamos a hacer lo que sigue. Entonces, ya quedó esto. Y creo que ya quedó esto. Ya. Bien, empezamos la actividad número 3 y la número 4. Tal vez, chicos, bueno, sí. Bueno, aunque sea un poquito, vamos a ver la otra. Lo que pasa es que la actividad número 3 es dejar una variable constante y sacar esta tabla. Y la actividad número 4, pues es obtener otra variable constante y llenar esta tabla. La 4. Ya la actividad número 5, pues ya es llenar esto, ¿no? Que son la parte matemática. Bueno, vamos a hacerlo aunque sea con 1. Entonces, vamos a la actividad número 3. Vamos a mantener constante los volts de aceleración, los iniciales, para que muevan los electrones. A partir de la posición del simulador, como lo muestra la figura 1, ajusta la diferencia de potencial de desviación a 100 volts. Con las flechas azules, acciona el campo magnético e incrementa la intensidad de este hasta lograr que el haz de rayos catódicos dibuje una trayectoria horizontal, como lo muestra la figura 2. Para cada valor de los volts de deflexión que se encuentra en la tabla 1, busque el valor del campo magnético con el cual el haz se desplaza en forma horizontal, de tal manera que pueda completar la tabla 1 con los valores obtenidos. Bueno, aquí podemos tener un poquito de diferencia en las lecturas, porque para mí, a lo mejor por un pequeño, pues es que a lo mejor ustedes, cada uno de nosotros ve diferente, entonces podríamos tener una pequeña diferencia en los valores, ¿eh? Porque lo horizontal, así como que no tenemos como la clase, en una balanza que vamos a ver, donde se puede ver que ya quedó perfectamente horizontal el tubo de rayos catódicos. Por esas pequeñas variaciones podemos tener, de observación puede variar, ¿sale? Entonces nos piden esto, que mantengamos un valor de aceleración constante. A ver, vamos a ver la tabla 1, lo está dejando en 100.
el campo magnético. ¿Qué va el campo magnético? Este es el que va a permanecer constante. Y luego este lo dejamos, iniciamos con 100. Ah, ya. Aquí nos están dando los valores, ¿no? O sea, vamos a mantener constante los volts de aceleración. Lo podemos dejar en 600. Y lo que vamos a ir variando es ambos, ¿no? Los volts de deflexión en 100, en 200, 300, hasta 500. Y vamos a buscar el valor del campo magnético que, que iguale la fuerza para que el haz de rayos catódicos vaya de manera horizontal, ¿no? Es lo que nos está diciendo. ¿Sale? Entonces, ya tengan en sus apuntes, compañeros, y vayan anotando cuál va a ser ese campo magnético, ¿no? Vamos a hacerlo rápidamente y lo vamos a dejar en 600, como estaba al inicio, ¿no? Entonces, lo vamos a dejarlo en 600. Ustedes pueden cambiar los valores, ¿eh? No importa. En 600. Y empezamos con 100 aquí, ¿no? Ay, no le estoy subiendo en lugar de bajar. Entonces, chale, Diosito. Más bien me pasé. Ahí está, 100. Ahora vamos a buscar, como estaba hacia arriba, entonces nos tenemos que ir hacia abajo. Hay que tener. Dale, mano. Ya me equivoqué. Ahí va. Pues no sé, ustedes me dicen, ¿eh? Vamos a llenarlo rápido. Ay, creo que ahí no, ¿verdad? Está como que. Ay, chispas, no sé si es ahí o acá. Ustedes decidan. Creo que es ahí, ¿no? Sí, sí, es ahí. Vayan anotando, chicas. Entonces, con 100, o sea, los volts van a quedar en 600. En 100 tenemos 0.14 del campo magnético. Ahora, vamos a subir este a 200. Ahí está, 200. Y vamos a subir el campo magnético. Creo que ahí. Sí, porque ahí abajo. Entonces, con 200 es 0.27. ¿Ya quedó? Ahora vámonos con 300. 300. 41, 0.41 y 400, creo que es ahí, 0.55, y el último, 500. Con 500, es como que ahí, no sé si ahí o acá. Punto 69, maestra. 0.69, no, pero a mí me da, mira, pero Pero 0.69, son ¿no? 500 la deflexión. Ay, sí es cierto, sí es cierto. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? 500. Entonces, 0.69 me dijeron. Sí, ahí está. Bueno, ya tenemos. Vamos a tomar una lectura, nada más una, de la tabla 2. No la vamos a hacer toda porque ya no nos da tiempo, pero nada más para que lo hagamos, ¿no? En la tabla 2, lo que mantenemos constante es el campo magnético, ¿sí? En un Tesla. Y entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los otros parámetros. Y la tabla nos dice 100, 200 hasta 500 volts de aceleración y vemos cuáles son el campo magnético los volts de deflexión, ¿no? Entonces vamos a dejarlo con un Tesla. Vamos a hacerlo nada más uno, ¿eh? Ya ustedes se chutan todo lo demás. Entonces aquí los volts, no, el campo queda en un Tesla. Ahí está. Ahora vamos a buscar. Chale, mano. Mejor me voy aquí, ¿no? No, lo estoy bajando. Vamos a mover este. ¿Alguien ya tiene el valor? Lo voy a subir más. Ahí está. Pero espérame tantito. Pues puedo mover uno solo, ¿no? Me puedo ir y ya dejo el otro fijo. Bueno, yo lo logré así, ¿eh? Ustedes ahí lo van checando. Entonces, fíjense. No. Estoy mal. ¿Por qué no me corrigen? Porque sí necesitamos darle 100 de los... Tiene que fijar, ¿no? En 100. Sí. Bueno, dependiendo de la Sí, tabla. me hubieran dicho, pues estoy yo aquí alocándome. Aquí vamos a dejarlo en 100. Y luego 200, ¿no? ¿Este es el que movemos? Sí, es este. Entonces le doy 100. Ya me estoy alocando yo solita, ¿eh? Que también también es válido, ¿eh? Nomás, ahora, vamos a ver
¿Cuánto? Ay, chispas, me pasé bien gacho. Puta mano. Estoy cruda, desvelada, cruda de desvelada. Ay, sí. Ahí está. Bueno, ahí está más o menos, ahí le checan, ¿no? Creo que 296, 297, no lo sé. Esos son con 100. Ahora nos vamos con 200. Y pues hacemos lo mismo, ¿no? Hasta dónde, ay, chispas. Ahí vamos viendo y ahí lo van checando, ¿sale? Manteniendo el campo magnético en 1, ¿sale? Para que ahí lo terminan. Bueno, vámonos. Ahora dice, vamos a la actividad número 5. El profesor indicará el procedimiento teórico para obtener los resultados de los puntos siguientes. Vamos a intentar terminar toditito los cálculos de este método. Se hacen con el siguiente. Fíjense, es bien importante desde el inicio. Dice que obtenga la gráfica de campo magnético al cuadrado en función del campo eléctrico. ¿Quién es X y quién es Y? Desde ahí. ¿Quién es X, quién es Y? X es el campo eléctrico, ¿no? Ajá, entonces Y es el campo magnético. Entonces vayan haciendo ahí. Voy a empezar a compartir mi Jamboard. Y vamos a empezar la parte matemática. Ay, aquí está esta cosa. Creo que ya tengo una presentación del semestre pasado. Déjenme ver si nos sirve para no escribir todo. Ah, perdón, pero no he compartido pantalla. Voy a compartir pantalla. Ay, compañeros, se nos fue el tiempo bien rápido. Bueno, vámonos. Vamos a ver si me sirve. Estaba yo revisando esta presentación del semestre pasado, porque a ver si me sirve. Más que yo rayoneo mucho. Aquí está. ¿Sí están viendo, chicos, que estoy compartiendo pantalla? Sí. Ya vi que sí. Miren, discúlpeme, ahora sí que disculpe usted. Voy a tomar esta para ya no iniciar desde cero, ¿no? Porque me tardo un montón ya escribiendo. Entonces, fíjense, esta es la actividad número 5 y aquí tenemos exactamente lo que dijo su compañero. Entonces, primero hay que obtener la gráfica. Entonces, ¿sí es así, chicos? A ver, déjenme ver. Es B cuadrada, sí, estoy tomándolo. Ok. Entonces, ya. Es que aquí en esta misma presentación escribí los dos modelos, bueno, en la actividad 5 tenemos dos modelos, el del campo magnético en función del campo eléctrico y de la velocidad de aceleración en función del campo eléctrico. Entonces, fíjense que tenemos una ventaja, que en ambos casos la variable independiente es el campo eléctrico al cuadrado. Entonces, obteniendo el campo eléctrico al cuadrado para el primero, háganlo bien, pues es lo mismo que utilizamos en X. Entonces, ya nada más lo que vamos a hacer nosotros para que necesitamos tener nuestras tablas, es el campo magnético al cuadrado y la velocidad de aceleración, ¿sale? Entonces, lo que cambia. En ambos nos pide el modelo matemático, nos pide la relación carga-masa y el porciento de la relación del error de la relación carga-masa experimental. Entonces, fíjense, hay que identificar primero quién es X y quién es Y. Entonces, exactamente, siempre la variable independiente va a ser, en este caso, así como lo tenemos, es el campo eléctrico al cuadrado. Y en este caso, en la actividad número 5, es el campo magnético al cuadrado. Entonces, necesitamos identificar en las tablas quién va a ser X y quién va a ser Y. ¿Vale? Ahora, hay que obtener un modelo matemático completitito. Aquí sí voy a escribir ay, no sé ni con qué color. Con amarillo a lo mejor. Entonces, fíjense, ¿de dónde sale este modelo? Y es igual a la pendiente por X. Aquí puede ser más o menos, aquí es indistinto, puede ser más la ordenada. Entonces, hay que sustituir quién es Y con sus unidades, la pendiente con sus unidades, X, y la ordenada con las unidades, siempre, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Madre Santísima de Dios. Bueno, entonces fíjense lo que tienen que hacer. Primero, cada valor del campo magnético hay que elevarlo al cuadrado, ¿sí? Cada valor, entonces, no me acuerdo cuál sea. Después,
el valor del campo eléctrico al cuadrado, porque eso es lo que nos está diciendo. ¿Quieren hacerlo de una vez? ¿Creen que nos dé tiempo de hacerlo, compañeros? Entonces, fíjense, espérenme, vamos a explicarlo. Entonces, una vez que ya tienen los datos, creo que son 5 eventos, eran son 100 al cuadrado, 200 al cuadrado, hasta 500 al cuadrado. Ajá. Y cada uno de esos tiene un valor de campo magnético, que cada valor hay que elevarlo al cuadrado. No, espérenme tantito. No, aquí bueno, sí es así, pero espérame tantito. Una vez que nosotros obtenemos esto, entonces, ya en la calculadora o en el Excel, ya obtienen el valor de la pendiente y de la ordenada. Entonces, lo que tengo aquí, chicos, acá, es el modelo matemático esperando a que insertemos los valores, el valor numérico de la pendiente y el valor numérico de la ordenada. Entonces, si se fijan, el campo magnético al cuadrado está en teslas al cuadrado. Aquí hay que tener cuidado, porque el campo magnético nos lo están dando en militeslas. Hay que pasarlo a teslas y subirlo y elevarlo al cuadrado. Ahora, el valor de la pendiente que yo obtenga, acuérdense que la pendiente sale de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces arriba tenemos el valor de Tesla al cuadrado y abajo tenemos los volts al cuadrado. O esta escritura, que es Teslas al cuadrado por los volts a la menos 2, porque como está aquí abajo y sube, entonces es a la menos 2 por la ley de los exponentes. Lo podemos escribir así, como ustedes gusten. Y luego la X, ¿quién es X? X es el campo eléctrico al cuadrado, en volts al cuadrado, más el valor que ustedes obtengan de la ordenada, y la ordenada empieza aquí, y las unidades que tiene la ordenada son teslas al cuadrado. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en la calculadora, y de preferencia, pues, lo pueden hacer en los dos, para que ustedes tengan comparen los resultados. Ahora, cuando ustedes obtengan el valor, aquí está. Acuérdense que hay que ver el modelo matemático de acuerdo al apéndice, me parece que es este. ¿Se acuerdan que este valor que está aquí es la pendiente? Esto lo estamos sacando de nuestro formulario. Entonces, nosotros estamos haciendo el símil, porque esto sería Y, todo esto sería la pendiente, X, y aquí está la ordenada. Ajá. Entonces, como este es igual a la pendiente, todo esto que está en este cuadro encerrado, entonces yo conozco todo, porque los volts se quedaron constantes, ¿sí? Entonces lo que hago es despejar de esto el valor de la carga masa. Entonces, si yo lo despejo, entonces el valor de la pendiente, que es el que yo obtengo, va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 2 veces los volts por aceleración entre la relación carga-masa. De aquí despejo la relación carga-masa porque ya conozco todo. Conozco el valor de la pendiente, 1 es constante, 2 es constante, y conozco el valor de aceleración que se mantuvo constante, que fueron los 600. Y entonces, queda 2 veces, aquí ese sería 600, el valor de la ordenada que yo obtenga, perdón, de la pendiente. Tengo que hacer el análisis de unidades, obviamente, y obtengo el valor de la relación carga-masa. ¿Sí quedó claro, compañeros? Y después, ese valor de la relación carga-masa es mi valor, el que yo obtengo, lo que yo obtengo es el experimental, ¿sí? Y lo voy a comparar con el que ya tenemos reportado en la literatura para obtener el % de error experimental. ¿Sí quedó claro el método? Y lo mismo se hace con el otro modelo, con donde se mantiene constante, creo que el campo magnético. ¿Quedó claro? ¿Tienen dudas? Sí, todo bien. Ok.
Ahora, nada más hay que tener cuidado con algo. Bueno, a ver, déjenme pasar esto. Cuando tenemos el valor del campo magnético constante, que es el que tengo acá, entonces ahora aquí en Y, ¿quién es? La variable dependiente es los volts de aceleración y el campo eléctrico es el valor, otra vez, la variable independiente. Entonces hace lo mismo. Entonces, ¿quién es Y? Y es el valor de aceleración. Partimos de este. Entonces, Y es este. El valor de la pendiente con sus unidades, volts sobre volts al cuadrado. Por X, ¿quién es X? X es esto. Entonces aquí lo tenemos por X. Menos o más, no sé, el valor de la ordenada en volts, porque en volts está aquí. Ajá. Y esto que está aquí, lo que es la pendiente, ahora el modelo matemático que vamos a obtener es esto. Eso viene del formulario. Entonces todo lo que está aquí en este cuadrito es la pendiente. Y de aquí conozco todo menos la relación carga-masa. Entonces aquí queda extraigo esto que está aquí en el recuadro, la pendiente es igual a 1 sobre 2 veces el campo magnético al cuadrado por la relación carga-masa. Entonces despejo la relación carga-masa porque todo lo conozco. Conozco la pendiente, conozco este que es un valor constante y todo lo demás. Yo obtengo la relación carga-masa y aquí está el modelo matemático esperando el valor de la pendiente, el valor de la ordenada. Hay que hacer la gráfica. La gráfica tiene que empezar ya sea en menos, más, Y o en cero, ¿no? Y su ecuación. Debe de tener un título, identificado los ejes coordenados con el nombre de la variable, bueno, con la letra de la variable y las unidades. Sí, dime, Emiliano. ¿Tenemos que poner la gráfica en las dos, maestra? Bueno, hacer la gráfica. Sí, La podemos hacer en ajá, Excel. sí. Sí, pero Ah, si ok. la haces en Excel, ten cuidado porque acuérdate que Excel de repente te va a dar así. Y esa gráfica no está bien porque la gráfica tiene que empezar aquí y luego jalarla. Sí, la puedes hacer en Ah, Excel, ok. Ok, ok. sí, porque Excel por default lo deja ahí, la deja corta, por decir. Entonces tú tienes que buscarle ahí en Excel o extrapolar hasta que llegue aquí, se tiene que identificar. ¿Sale? Ah, ok. Sí, sí. Bien. Después ya tenemos el modelo. Ah, no, este es otro. Ah, bueno, es que fíjense, este es para la clase que viene de la densidad, es lo mismo. Aquí nada más que están cambiando las variables. Aquí va a ser la masa, aquí va a ser el volumen, y bueno, y ese es el modelo matemático. Pero bueno, ese es para otra clase. Sale. Ahora, solamente queda una duda. Fíjense, ¿cómo vamos a tratar matemáticamente los datos? Porque el campo magnético son los teslas al cuadrado. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, nada más, porque creo que no creo, sino el experimento me está dando militeslas, ¿sí? Lo que es el simulador. Ay, déjenme quitar esto, ¿cómo le hago? En el simulador, lo estoy poniendo con rojo para tener cuidado. En el simulador nos está dando militeslas. Entonces, esos militeslas hay que transformarlos a teslas. Y después ya los elevamos al cuadrado. ¿Sale? A estos del campo magnético, a los electrones el campo magnético elevado al cuadrado, hay que tener cuidado, ¿sale? Los volts elevados al cuadrado. Entonces, este es de la parte 2, ¿no? Voy a dejar de compartir aquí, porque necesito ver, necesito ver necesito compartir yo. Necesito que ahora, quiero compartir, oh, chispas. Dejar de compartir la pantalla. A ver, yo ya dejé de compartir aquí, ya me estoy haciendo bolas, como tengo los dos equipos. A ver. No, yo ya dejé de compartir aquí. Entonces creo que ya, sí. ¿Ya están viendo lo que estoy compartiendo, chicos? O sea, como maestra, ¿no? ¿Ya lo vieron? Sí, sí. Ah, sí, qué bueno, porque
Ya me hago bolas con los dos equipos. Bueno, entonces, ya, quería regresar a esta gráfica. Entonces, fíjense, en el número 1 hay que elevar el campo magnético al cuadrado. Entonces, ese no hay ningún problema. Ya tienen ustedes los datos. Los pueden ir haciendo, chicos, vayan elevando el campo magnético. Vamos a intentar hacer el caso 1. ¿Sale? Entonces, eleven al cuadrado el campo magnético. Lo que pueden hacer es que aquí dentro de la tabla que tenemos acá, esta es la tabla, aquí está. Fíjense, hay que tener nuestra tabla con los datos que vamos a graficar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, aquí nos están dando los volts. Esta es la diferencia de potencial entre placas. Y este es el campo magnético. Entonces, el campo magnético, vamos a empezar con lo más fácil. El campo magnético lo vamos a elevar. Primero hay que pasarlo a teslas. Sí, hay que hacer la conversión de militeslas a teslas. Y luego voy a compartir la pantalla nuevamente. La otra. Porque es algo muy talachudo. Entonces, pero no se preocupen, aquí lo vamos a trabajar. Entonces, voy a utilizar esta misma presentación. Yo quiero utilizar una hoja limpia. Creo que es esta. A ver, déjenme ver. Bueno, aquí. Entonces, fíjense, número 1. Lo más sencillo ahorita es que yo necesito el campo magnético B, me están proporcionando en militeslas. Entonces yo tengo que pasar a teslas, de aquí a teslas, es lo primero que tengo que hacer. Entonces tengo militeslas, entonces sería, ¿qué? 1000, ¿queda así? Hay que utilizar los factores de conversión. Sí. Entonces sería dividir entre 1000, ¿no, compañeros? Esto es un Tesla. ¿Están de acuerdo? Sí, sí están viendo mi pantalla, lo nuevo que estoy compartiendo. Es que como ya estoy compartiendo, ok, ya creo que aquí está. Entonces, 1000 militeslas es un Tesla. Entonces, esto lo van a hacer para cada uno de ellos. Eso es en cuanto al campo magnético, que esta viene siendo nuestra variable, ¿qué viene siendo? Y, ¿no? Este es para Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer para la siguiente que nos están pidiendo en el formato de práctica? En el otro nos están pidiendo, fíjense, lo que nos están dando en la tabla es la diferencia de potencial, no es el campo eléctrico. Entonces, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos la diferencia de potencial entre las placas. Es los volts de deflexión en volts. Y tenemos que son 100, 200, hasta los 500. Ajá. Y de aquí lo que nosotros vamos a obtener es el campo eléctrico. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Porque no tenemos el campo eléctrico, tenemos los volts de deflexión. ¿Qué hacemos para obtener el campo eléctrico para cada uno de ellos? Pues entonces, como yo necesito el campo eléctrico me dicen que es igual a los volts de deflexión sobre la distancia entre las placas. Entonces vamos a hacerlo, ¿saben qué? Voy a borrar aquí y vamos a hacerlo para 300, 400 y 500. Y después esto lo tenemos que elevar al cuadrado para tener el campo eléctrico elevado al cuadrado. Entonces ahora, ¿aquí cómo sería? Aquí serían los 100 volts, ¿entre qué? ¿Entre 5? ¿Compañeros? Pero era ¿Entre 5? centímetros. 0.05, ¿no? Ajá, sí. 0. No sé. Es que estaba en centímetros. Sí está en centímetros. Y hay que pasarlo a metros. Entonces, cada uno de estos a 0.00, no.
hay que pasarlo 0.05, ¿sí, no? Sí. Sí. Ujú. Y aquí ya tenemos el campo eléctrico y después hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, esto lo van a hacer para cada uno de estos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Y también hay que tener cuidado con siempre, siempre, siempre con las unidades. Yo necesito las unidades de campo eléctrico elevadas al cuadrado. Entonces, les toca investigar a ustedes qué unidades me da de campo eléctrico. Ajá. Bueno, porque el campo magnético está bien fácil, porque ahí en el mismo simulador, en el mismo simulador, pues me dice que B, este es el campo magnético. Y el campo magnético se mide en teslas. Esto está muy sencillo. Entonces, ahorita nada más nos queda el campo eléctrico. Ok. Entonces, del campo eléctrico, checamos, porque aquí nos quedan volts sobre metro, ¿no? Del campo eléctrico. Entonces, si así está correcto, no hay problema, ya lo elevamos al cuadrado. Entonces, pero elevarlo al cuadrado, me quedan unidades de volts sobre metros al cuadrado. Y hay que tener cuidado porque este es el análisis de unidades en la pendiente, ¿no? Entonces, ay, se me está acabando la batería, pero ¿por qué? Ah, no, es mi lápiz el que se le está acabando la batería. Bueno, entonces, ¿sí quedó claro lo que tienen que hacer así, compañeros? Porque el campo eléctrico no está directo como el campo magnético, lo que tenemos son los volts de deflexión, pero si nos vamos al formulario, en el apéndice, nos dice que el campo eléctrico es igual a los volts de deflexión entre la distancia de las placas planas, que son 0.05 metros. Y después de eso lo elevan al cuadrado, y entonces ya tengo los dos datos que yo requiero de X y Y para poder graficar. ¿Sí, chicos? Ya hasta ahí, Sí. ya, hasta ahí ya nos quedó la clase porque necesito unos minutos para... Bueno, yo sé que está muy pesado, pero una vez que ustedes le agarran la onda al método, ya es más que suficiente. El asunto aquí, mi consejo, es que hay que tener cuidado más bien con el manejo matemático de las variables independiente y dependiente, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo les va. Yo espero que les vaya muy bien en cuanto a a todo el manejo, porque es tanto uno como para el otro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pues hasta aquí terminamos la clase. Me da mucha pena, pero necesito que se queden. Acuérdense que hay que llenar el FODO. La clase pasada, sí. ¿Qué pasó, Roberto? Hay que pasar lista en el chat. Dejan presente en el chat para que ya los tenga yo, aunque ya los identifiqué. De todas maneras, escriban presente antes de retirarse. Y necesito que se queden los alumnos que... ¿Me pueden decir quién llenó el FODO 21 la clase pasada? ¿Fueron los compañeros de la Brigada 6? Los de la Brigada 1. Ya, Brigada 1. Ah, entonces Brigada 1 llenó el FODO. Ok. Entonces les pido a los compañeros de la Brigada 2 que se queden ahorita para que les dé para que les dé, por favor, el link del FODO 21 de esta clase, ¿sale? Chicos, que tengan un excelente fin de semana, échenle ganas y no se estresen, hagan su mejor esfuerzo. Voy a dar chance de un poquito más de tiempo si es que lo requieren, pero sí necesito que se pongan, que le echen ganas, y si necesitamos extender el plazo, está bien, pero que quede bien entendido, ¿de acuerdo? Podría dar unos días más. Que les vaya muy bien, chicos. Gracias, Muchas maestra. gracias, maestro. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias, Que les maestro. vaya Hasta bien, luego. compañeros. Y por favor, quédense los compañeros.